La fascinación de la marina japonesa con los torpedos excepcionalmente grandes y poderosos se remonta bastante, prácticamente al comienzo de los torpedos como un arma seria. Ya en 1900, la Marina japonesa había encargado un monstruoso torpedo de 27,5 pulgadas de diámetro. Esto en un momento en que un torpedo de 18 pulgadas se consideraba un arma pesada a bordo de un barco, y la mayoría de las marinas llevaban armas más pequeñas que esa. Durante los 1900 y los 1910 también se habían ordenado más torpedos con un diámetro ligeramente más pedestre de 24 pulgadas, pero los primeros modelos eran torpedos Whitehead fabricados en Fiume. Y como con tanta tecnología naval, Japón estaba buscando llevar esta capacidad a su propio dominio. El primer intento de Japón de construir un torpedo nativo fue el torpedo de 24 pulgadas del año 8, que se fabricó en 1919 en un esfuerzo creíble para la época, con un alcance de aproximadamente 11.000 yardas, una velocidad máxima de 38 nudos y una ojiva bastante potente de 750 libras. También comenzaron a trabajar en un torpedo eléctrico de 21 pulgadas de diámetro para usar en sus submarinos, comenzando a principios de los 1920. La razón de toda esta innovación fue que los efectos de los torpedos durante las últimas décadas en varios barcos en una serie de conflictos, combinados con el conocimiento de que sus principales rivales en el mar casi con seguridad los superarían en número, habían llevado a la Marina japonesa a buscar múltiples formas de nivelar el campo de juego, por así decirlo, y el torpedo parecía ser una de sus mejores esperanzas. Con este fin, no solo continuarían con el desarrollo de torpedos en general, sino que también llevarían a cabo la gama más amplia de ejercicios de torpedos en vivo en el período de entreguerras, gastando antiguos barcos de guerra a un ritmo bastante prodigioso para intentar determinar la mejor manera de atacar un barco con torpedos. El arma del año 8 fue seguida hacia el final de los años 1920 por el tipo 90. Este tenía una ojiva ligeramente más grande, un alcance algo más corto, pero había aumentado su velocidad máxima a 46 nudos. Ahora pasarían a la siguiente etapa de desarrollo. A principios de los años 1910, la Marina japonesa había considerado brevemente la posibilidad de utilizar un torpedo con una mezcla de combustible enriquecida con oxígeno. Las ventajas de más oxígeno eran obvias. Los torpedos no eléctricos necesitaban quemar combustible para impulsar su motor, y los torpedos eléctricos simplemente no tenían la potencia o la velocidad para ir tan lejos o tan rápido como la marina japonesa los necesitaba. Por supuesto, al estar bajo el agua, un torpedo no tiene acceso al aire libre, por lo que el combustible solo se quemará mientras el oxígeno dentro del torpedo se mantenga. La mayoría de los torpedos resuelven este problema suministrando al motor aire comprimido, pero esto conlleva un par de problemas, ya que el aire regular solo es 21% de oxígeno, lo que significa que el 79% del mencionado aire comprimido es inútil y simplemente se ventilará como un gas caliente junto con cualquier producto de combustión de la quema del combustible. Esto luego conduciría a una estela de burbujas que eran algo así como una revelación obvia de la presencia de un torpedo y lo limitado de oxígeno dentro del aire comprimido también limitaba el alcance del torpedo. Más oxígeno significaría menos burbujas, ya que había menos gas de escape, más tiempo de combustión, ya que había más oxígeno para quemar con el combustible y una combustión más completa y energética del combustible, todo lo cual permitiría que un torpedo equipado con una mezcla enriquecida de oxígeno viaje más lejos, más rápido y de manera más sigilosa. Un oficial japonés, que más tarde alcanzaría el rango de almirante y de apellido Oyagi, pasó algunos de los años centrales de los años 1920 en la fábrica de torpedos Whitehead en Inglaterra. Aquí se enteró de los grandes torpedos de 24,5 pulgadas de diámetro que se estaban fabricando para los acorazados de la clase Nelson. Se rumoreaba que estas armas utilizaban oxígeno puro junto con su combustible. De hecho, utilizaban una mezcla de aire enriquecido con oxígeno, que ofrecía algunas de las ventajas de una mezcla de oxígeno puro, sin muchos de los problemas y riesgos asociados con la producción y almacenamiento de 100% o casi puro oxígeno.
Pero de cualquier manera, a su regreso a Japón, Oyagi fue asignado al equipo que produciría el primer torpedo de producción mundial, que funcionaría con una mezcla de combustible de queroseno y oxígeno puro al 100%. Había tantos peligros que el equipo tuvo que superar. En ese momento, la producción de oxígeno dependía de un proceso criogénico que dejaba todo a su alrededor extremadamente frío y quebradizo, y por lo tanto, los accidentes podían, y de hecho, ocurrieron. Y si se escapaban altas concentraciones de oxígeno, uno solía descubrir de la peor manera que el oxígeno ama reaccionar con cualquier cosa con la que pueda entrar en contacto sus moléculas. En el caso del torpedo, el contacto entre el oxígeno y los lubricantes de los mecanismos podía causar una explosión inmediata, incluso si los lubricantes eran completamente estáticos y neutrales en aire normal. Y resultó que si simplemente vertías oxígeno puro y queroseno en la cámara de combustión, el torpedo viajaría a una velocidad bastante alta, instantáneamente en todas las direcciones a la vez, desmontándose a sí mismo y a cualquier persona cercana con considerable entusiasmo. Explicando que este era un comportamiento completamente inaceptable para un torpedo que estaba diseñado para golpear a los enemigos del emperador, no solía funcionar muy bien, ya que aún no habían inventado el espíritu de la máquina y en cualquier caso, averiguar a qué parte del torpedo se suponía que debías hablar o posiblemente raspar de la pared era algo difícil una vez que había decidido lanzar una búsqueda de varios cientos de metros en el reino de los honorables ancestros. También estaba el problema menor de que el torpedo era algo así como un peligro para la seguridad en caso de que alguna vez fuera golpeado o dañado mientras aún estaba a bordo del barco madre en combate, suponiendo que no decidiera detonar por alguna razón aleatoria como una fuga de oxígeno. El problema de la mezcla de combustible con el oxígeno se resolvió al menos introduciendo una pequeña botella de aire comprimido. Esto pondría en marcha el motor de una manera algo más convencional, y una vez que la reacción y el motor funcionaran sin problemas, la alimentación pasaría al tanque principal de oxígeno. Después de mucho trabajo para el año 2593, el torpedo estaba listo y por lo tanto fue bautizado como el torpedo tipo 93. En el mundo occidental, esto correspondía al año 1933, que suena menos futurista. Para mantener el secreto incluso entre la mayoría de las tripulaciones a bordo del barco que lo usaría, el tanque de oxígeno simplemente se llamaba tanque de aire secundario, con el tanque inicial de arranque etiquetado como primer tanque de aire. Eso al menos era cierto. Esta combinación significaba que el motor funcionaría suavemente con una potencia constante de 520 caballos de fuerza o aproximadamente tanto como un automóvil sedán deportivo de alta gama o algunos de los autos deportivos más comunes. Esto era más del doble de la potencia en los torpedos británicos de la clase Nelson y aún más del 50% mayor que la proporcionada por otras armas mucho más nuevas que otros países estaban desarrollando. Todo esto daría al arma una velocidad máxima de 49 nudos. Esto era relativamente rápido para un torpedo de la época, pero no mucho más rápido que algunos otros. Pero a diferencia de esas armas que podían mantener altas velocidades en los 40 nudos en ráfagas cortas, el tipo 93, aunque todavía era algo más rápido que ellos, podía seguir avanzando hasta 22.000 yardas. A una velocidad más mundana de 36 nudos, recorrería el doble de distancia con su ojiva de casi 1.100 libras. Por primera vez en la era del Dreadnought, una nación tenía un torpedo que podía ser disparado legítimamente no solo más allá del alcance práctico de las armas enemigas, sino también más allá de los límites de alcance absoluto de prácticamente cualquier cañón de acorazado en servicio, al menos en la configuración de velocidad más lenta, mientras también era casi invisible debido a la casi completa ausencia de gases de escape. Esto solo abordó uno de los mayores problemas de los buques de guerra armados con torpedos, la necesidad de entrar dentro de la capacidad del enemigo para dispararte antes de que pudieras disparar de vuelta. Para asegurar que no hubiera absolutamente ninguna posibilidad de fuga accidental de oxígeno, las botellas de aire se fabricarían a partir de lingotes de acero individuales que se introducían en una prensa de 4.000 toneladas
con el extremo frontal sujeto con una banda de cobre que dependía de la presión interna de la botella para mantener el sello apretado. La única desventaja de esto era que el tipo 93 de 24 pulgadas era demasiado grande para ser transportado en números significativos, si es que se podía, en la flota de submarinos de la Marina japonesa. Así, una subvariante, el tipo 95 de 21 pulgadas de diámetro, fue diseñado utilizando el mismo sistema de combustible y podía alcanzar las mismas velocidades, pero a máxima velocidad el alcance era solo de alrededor de 10.000 yardas y la cabeza de guerra era simplemente un poco menos de 900 libras, aunque esto se incrementaría a más de 1.200 libras a mitad de la guerra. Sin embargo, había un pequeño defecto de diseño en la versión submarina. El tanque de aire regular a menudo tenía fugas, probablemente un producto de los cambios de presión a bordo del submarino mientras se sumergía y emergía repetidamente, lo que significaba que el tipo 92 eléctrico, el producto final del trabajo que se había iniciado a principios de los años 30, también se puso en producción para servir junto a él. También se produjo una tercera variante, el aún más pequeño tipo 97 de 18 pulgadas de diámetro, que debía ser utilizado por los submarinos enanos asignados como parte de la fuerza de ataque de Pearl Harbor. Sin embargo, al igual que el tipo 95, la primera botella de aire era propensa a fugas, por lo que el uso de este modelo se descontinuó rápidamente en favor de un modelo revisado que utilizaba la botella principal por sí sola, con una mezcla de aire enriquecido con oxígeno en lugar de oxígeno puro. Esto significaba menos rendimiento, pero también significaba que la botella de cebado podía eliminarse por completo, lo que mejoraba la fiabilidad. No se puede exagerar la importancia de las características vitales del tipo 93 cuando se trata de cumplir un papel muy específico dentro de la doctrina de batalla Kantai-Kessen japonesa. Como habrás visto en el video sobre ese tema en particular, la doctrina de batalla japonesa de la época giraba en torno al lanzamiento de masivos ataques de torpedos para desgastar una flota enemiga antes del enfrentamiento final. Uno de los principales problemas con el uso de torpedos más convencionales era que la necesariamente limitada y potencialmente superada en número fuerza de destructores y cruceros japoneses tendría que acercarse bien dentro del alcance del poder de fuego no solo de los acorazados, sino también de la pantalla de la flota enemiga para poder entregar sus torpedos de una manera que pudiera asestar un golpe decisivo. Y los torpedos más convencionales eran generalmente más lentos, incluso en estos rangos mucho más cortos, lo que daría incluso a algo como un acorazado de tipo estándar mucho tiempo para salir del camino. Con el tipo 93, y especialmente considerando que muchas tácticas de batalla japonesas se basaban en un ataque nocturno, era totalmente posible lanzar un ataque de torpedos de largo alcance con docenas, si no cientos, de torpedos a una distancia donde, en la era antes del radar, el enemigo podría ni siquiera verte venir. Y así, en teoría, la línea de batalla enemiga estaría navegando alegremente a una velocidad reducida en un curso muy fijo y predecible, sin saber nada malo que esté sucediendo fuera de su radio visual limitado. Eso va tanto para los escoltas como para los acorazados, hasta que de repente todo empezó a explotar el tiempo de viaje relativamente largo que estaría involucrado, ya que el torpedo tendría que ser disparado a su configuración de velocidad ligeramente más lenta. Permitiría a los cruceros y destructores japoneses utilizar una de las otras innovaciones que se les había impuesto junto con el torpedo tipo 93, que era la capacidad de recargar sus tubos de torpedos. Ahora bien, cualquier barco técnicamente tiene la capacidad de recargar sus tubos de torpedos en este periodo, aunque es un proceso muy largo, complicado y peligroso, pero los barcos japoneses fueron diseñados específicamente para esto, por lo que no solo tenían un área específica para llevar torpedos de recarga, también tenían sistemas específicos diseñados para, relativamente hablando, recargar rápidamente sus tubos de torpedos. Así que
Después de haber enviado tu ola de torpedos de largo alcance y esperando haber volado grandes pedazos en la pantalla de la flota enemiga o en la flota enemiga misma, o idealmente ambos, los barcos japoneses serían capaces de acercarse en medio de la confusión y el caos y lanzar una segunda ola de torpedos, presumiblemente a la configuración de velocidad mucho más alta a un rango ligeramente más cercano, con el fin de acabar con los barcos dañados y lisiados y poner incluso más barcos en peligro desesperado o directamente en el fondo. El hecho de que estos torpedos también podrían ser lanzados más allá del alcance de prácticamente cualquier otro torpedo haría muy probable que el enemigo pudiera perder esos lanzamientos particulares, especialmente si los destructores y cruceros japoneses, que probablemente habrían sido detectados en este punto, también estaban disparando con sus cañones principales, y por supuesto permitía a los destructores relativamente frágiles y, para ser honestos, a los cruceros también relativamente frágiles, participar en tácticas de fuego a una distancia donde podrían no ser inmediatamente bombardeados por cada una de las armas que una flota enemiga potencial llevaba. Y por flota enemiga potencial, enfrentémoslo, los japoneses planeaban luchar contra los americanos y los americanos son conocidos por tener muchas armas. De hecho, sin el desarrollo de un arma como el tipo 93, una buena parte de los años 1930 japoneses, la doctrina de batalla tiene muy poco sentido. Porque con un armamento de torpedos más convencional, prácticamente cualquiera que intentara simular el escenario se daría cuenta de que, sin el pináculo absoluto de buena suerte del lado japonés, y probablemente una ayuda significativa de incompetencia en términos de detección nocturna por parte de la flota enemiga, cualquier ataque utilizando un arma más convencional tendría que pasar por la pantalla de la flota antes del lanzamiento, lo que a su vez casi seguramente significaría que serían detectados, lo que los pondría bajo fuego, lo que también alertaría al enemigo sobre el hecho de que podrían estar lanzando torpedos y por lo tanto cualquier ataque masivo con onda de torpedos, aunque probablemente todavía haría daño, sería relativamente improbable que causara el tipo de daño incapacitante que Japón necesitaba para que su flota de batalla superada en número se enfrentara a lo que quedaba al amanecer. El gran tamaño del Long Lance también, como podrías haber deducido, le permitía llevar una ojiva muy grande. Y esto también fue bastante significativo. No solo el tipo 93 tenía un considerable estruendo, sino que incluso el tipo 95, aunque más pequeño, tenía un tamaño de ojiva algo superior al promedio. La razón por la que esto era importante era que los barcos más nuevos, por supuesto, estaban siendo diseñados con defensas antitorpedo, pero los barcos más antiguos también estaban siendo reacondicionados con protuberancias y otras defensas antitorpedo, pero por supuesto todas estas estaban calificadas contra los torpedos de 21 pulgadas más típicos y en algunos casos incluso torpedos de 18 pulgadas que todos los demás llevaban. Y por supuesto, con sus ojivas más pequeñas, uno podría probar un sistema y decir si este acorazado resistirá este poder de fuego. Y de hecho lo haría. Es una lástima que ese torpedo no fuera el torpedo que tu enemigo iba a dispararte si tu enemigo era la marina japonesa y si una ojiva podía abrumar el sistema de defensa de torpedos de un barco, entonces un barco podría hundirse de manera perturbadoramente rápida. La razón por la que muchos barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, no todos, pero muchos, sobrevivirían a un ataque de torpedo o quizás tardarían mucho tiempo en hundirse, era porque sus sistemas de defensa de torpedos absorbían completamente o generalmente parcialmente una buena parte de la energía de la detonación del torpedo. Una ojiva que lleva el inesperado poder explosivo de un tipo 93, en cambio, dejaría a todos estos barcos modernizados o remodelados potencialmente parecidos a los pre-dreadnoughts que habían sido golpeados por torpedos y minas en la Primera Guerra Mundial, es decir, hundiéndose rápidamente y hundiéndose de manera bastante irrecuperable. Pero los japoneses no se conformaron con descansar en los laureles de la primera iteración del tipo 93. La velocidad de todos los torpedos de la Marina japonesa se mejoraría en 1940 y ten en cuenta que los japoneses aún no estaban en guerra en este punto cuando se introdujo una innovación italiana, una cabeza de torpedo aerodinámica que no causaba problemas de estabilidad.
Reemplazando las cabezas más romas del diseño original, esto le dio al tipo 93 un impulso de velocidad de 2 nudos, llevándolo a poco más de 50 nudos cuando está a toda velocidad en condiciones favorables. El secreto inherente al proyecto se mantuvo tan bien que entre esto y el principal oponente de la marina japonesa, firmemente de la creencia de que lo que describían como pequeños hombres amarillos inferiores no podrían innovar realmente, los aliados generalmente permanecerían completamente ignorantes de las verdaderas capacidades del tipo 93. Junto con evaluaciones de inteligencia tan maravillosas como afirmar que los oficiales de la Marina japonesa serían incapaces de ver en la oscuridad, debido a sus ojos rasgados, cuando en realidad se suministró a los Estados Unidos las especificaciones completas de un torpedo tipo 93 en 1940, junto con los cambios en la doctrina de batalla que la Marina japonesa había emprendido como resultado de tenerlo, esa organización siempre útil, la Oficina de Ordenanzas, declaró oficialmente que todo el documento tenía que ser un documento falso. Y el arma era completamente imposible, porque ni los Estados Unidos ni el Reino Unido, declaró Burewald, habían dominado aún tal tecnología, y por lo tanto era totalmente inconcebible que Japón lo hubiera hecho antes que ellos. Uno se pregunta cuántas vidas aliadas podrían haberse salvado si alguien en el poder hubiera tomado en serio ese informe o le hubiera dicho a Biward que lo metiera y les dejara leer el informe por sí mismos. Pero, como estaba, las diversas potencias aliadas fueron a la guerra bajo la creencia de que el tipo 93 era un torpedo algo rápido, pero de alcance algo corto en comparación con sus propias armas, y así cuando estallaron las primeras batallas navales, los barcos aliados navegarían constantemente en línea recta para lograr una mejor solución de artillería, confiados en estar fuera del alcance de cualquier cosa, excepto los proyectiles enemigos. Esto obviaba el único problema con el largo alcance del tipo 93 sin guía, a saber, la necesidad de que el enemigo no cambiara de rumbo. Cuando se combina con el hecho de que la mayoría de los barcos de la marina japonesa llevaban recargas como se estipulaba en el Kantai-Kessen, los cruceros y destructores japoneses estaban más que felices de disparar sus torpedos a alrededor de 20.000 yardas y luego se dedicaban a recargar en caso de que se necesitara una segunda salva a un rango más cercano. Como resultado, durante la breve serie de batallas que acabaron con el mando de American, British, Dutch, Australian, los cruceros Java, de Reuter, Exeter, Perth y Houston, así como el destructor Courtney Tener, serían alcanzados por los tipo 93 y en la mayoría de los casos hundidos directamente como resultado, la gran cabeza de guerra tenía un efecto bastante devastador capaz de superar prácticamente cualquier sistema de defensa contra torpedos que encontrara en estos barcos pequeños y medianos. Sin tener absolutamente ninguna idea de lo que había sucedido, los aliados atribuyeron las pérdidas a minas o incluso a submarinos japoneses que de alguna manera estaban cooperando con los barcos de superficie japoneses y que de alguna manera habían logrado acercarse sin ser observados durante la acción. Irónicamente, una hazaña de coordinación en el trabajo de submarinos de flota que los japoneses habían querido desesperadamente lograr, pero al igual que todas las marinas desde el desarrollo de la clase K y los intentos alemanes de emboscar a la gran flota emergiendo para la batalla de Jutlandia, de hecho habían fracasado completamente y continuarían fracasando durante la mayor parte de la guerra. A medida que avanzaba la guerra, el tipo 93 continuaría contabilizando o ayudando con la destrucción de 6 cruceros más, 10 destructores y un portaaviones, el Hornet. Incluso en enfrentamientos donde su enorme alcance no era tan útil, la alta velocidad, la falta de estela y la cabeza de guerra más grande seguían siendo una combinación letal. Aunque en ese momento el tipo 93 pasaría a ser la estrella central de la muerte de equipo más espectacular de la guerra, cuando el crucero Mugabe disparó una salva de 6 tipo 93 al crucero United States Ship Houston. Fallaron, pero con su largo alcance, sus torpedos siguieron avanzando alegremente y volaron 4 transportes amigables y un barreminas. Sí, no fue un buen día. Sin embargo, también se estaban presentando algunos otros problemas en el inventario de la marina japonesa. Tanto el torpedo en sí como la forma en que se utilizaba estaban causando problemas.
El tipo 93 requería una pequeña planta de oxígeno a bordo para llenar los tanques y también, por supuesto, estaba cargado con oxígeno puro. Si el frasco era dañado por el fuego enemigo, incluso por fragmentos de disparos cercanos o impactos en otras partes del barco, entonces el mejor escenario posible solía ser un fuego espectacular. En el peor de los casos, podría causar una explosión masiva y debilitante. Para ser justos, esto se mitigaba en cierto grado porque muchos lanzadores de torpedos japoneses estaban equipados con una carcasa a prueba de fragmentos para hacer una torreta de torpedos, pero esto no salvaría al lanzador de un impacto directo de proyectil o bomba. El hecho de que los barcos de la Marina japonesa también tendían a llevar recargas también significaría que había más torpedos a bordo que la mayoría de los otros barcos llevarían en promedio, lo que hacía que tales conflagraciones espectaculares fueran algo más probables. Además, muchos lanzamientos intentarían aprovechar al máximo el alcance que el torpedo era capaz de tener, lo cual estaba muy bien si tu enemigo se mantenía cortésmente en curso, pero si comenzaban a maniobrar podría arruinar completamente la sorpresa. Durante la mencionada destrucción de la flota de comando American, British, Dutch, Australian, por ejemplo, a pesar de esos exitosos y decisivos impactos en ambos lados, resultó que gracias a Megami se necesitó el gasto de poco más de 200 torpedos para lograr 8 impactos en objetivos enemigos más los 5 impactos en barcos aliados. Por el contrario, cuando se lanzaban a rangos más convencionales, el sigilo y la velocidad tendían a resultar en proporciones de impacto mucho más altas. Al igual que la mayoría de los torpedos en la Segunda Guerra Mundial, el tipo 93 también experimentaría una serie de problemas iniciales en condiciones de guerra. Aunque no tenía un detonador magnético y por lo tanto evitaría muchos de los problemas que plagaron a los torpedos americanos, alemanes y británicos que utilizaron esta tecnología al principio de la guerra, se descubrió que el detonador de contacto era demasiado sensible y podía ser activado por grandes olas e incluso estelas de barcos si se ajustaba para correr un poco demasiado superficial, un hecho que probablemente salvó al United States Ship South Dakota y al United States Ship Washington en la batalla nocturna de Guadalcanal, al menos de daños, sino de destrucción, ya que se vio que un número de torpedos que los perseguían explotaban temprano al encontrar las ondas de presión que irradiaban de los acorazados en rápido movimiento. Aunque esto se solucionó relativamente fácil, hasta que se hizo, significó que un número de buques de guerra aliados permanecieron intactos durante los enfrentamientos, cuando esta supervivencia continuada resultaría altamente perjudicial para los intereses de la Marina japonesa. Otro problema era el tamaño y la inercia del arma. Las aletas de guía eran algo demasiado pequeñas para la tarea, lo que significaba que cuando se usaba a largas distancias, el torpedo tendía a desviarse ligeramente del curso, aunque a esas distancias espectacularmente largas, eso pequeño mal funcionamiento probablemente introdujo un poco de aleatoriedad al curso que podría haber mejorado fraccionalmente las probabilidades de golpear el objetivo, asumiendo que el objetivo había cambiado de curso o velocidad en cualquier lugar durante el tiempo que el torpedo estaba en camino. Más adelante en la guerra, el tipo 93 tendría 2 remodelaciones adicionales. En uno, la planta de energía fue rediseñada para funcionar sin el tanque de aire comprimido, con una inyección de regulador químico que evita explosiones al arrancar. Esto a su vez permitió que se pudiera equipar una ojiva más grande, llevándolo a un aterrador poco más de 1.700 libras de explosivo. Esta versión del modelo 3 no estaba del todo lista para su despliegue operativo antes del final de la guerra, lo cual probablemente fue afortunado para todos los involucrados. La otra modificación fue quizás una perspectiva aún más sombría. Esto tomó la nariz y por lo tanto la ojiva de un tipo 93 estándar agrandó las superficies de control y luego insertó el ensamblaje restante en una sección frontal personalizada mucho más grande que tenía una pequeña cabina y una verdaderamente aterradora ojiva de 3.400 libras junto con pequeños tanques de lastre. Sacrificando la alta velocidad original para obtener un alcance aún mayor, este era el Kaiten, una versión de torpedo guiado por humanos del kamikaze. Sin embargo, debido a problemas de control, así como a tener que acercarse lo suficiente a la superficie para ver a dónde ir,
no fueron las armas más exitosas, con solo 2 bajas confirmadas y una serie de barcos dañados, aunque se diseñaron 4 tipos de Chi-10. La unidad derivada del tipo 93 sería la única en ver servicio operacional. Solo sería después de la guerra que el historiador de guerra Samuel Morrison acuñó el apodo de lanza larga, que se quedó y ahora quizás es la designación de arma más comúnmente conocida y... Así cerraría el capítulo sobre el torpedo tipo 93. El fin de la guerra trajo consigo un exhaustivo examen técnico de todos los datos restantes y algunos torpedos restantes que resultaría en un extenso informe escrito por personal de la Marina de los Estados Unidos que resulta bastante esclarecedor con algunas de las ideas que impulsó, alimentando el diseño de futuros torpedos que servirían a la causa aliada durante el periodo de la Guerra Fría.